Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Hoy es domingo 6 de abril del año 2025. Cuba, el país de los eventos y las ferias. Pues nada, se inauguró en La Habana hace 2 días la tercera Feria Internacional de Transporte y Logística. Feria internacional con miles de invitados extranjeros, con no sé cuántos países representados en esta feria, incluso agencias del castrismo aquí dentro de los Estados Unidos, como esta agencia que se llama Maravana y Maracargo, que se dedica a llevar vehículos hacia Cuba, comprados aquí en los Estados Unidos, y se dedica también logísticamente a garantizar la carga y la mercancía de las MIPYME, de los negocios del castrismo, de los hoteles y de toda la infraestructura que es lo único que le interesa a ese régimen opresor. Pues nada, más ferias, más eventos, más congresos, más festivales. Cuba es el país de la fiesta y de los eventos y de los congresos internacionales, pero ¿a costa de qué? A costa de la miseria, del hambre, de la falta de recursos, de la desgracia y de la necesidad de millones y millones de cubanos. Fíjense si es así que en el día de ayer salió una noticia en Cienfuegos, en la carretera que va de un territorio cienfueguero a otro de Matanzas, donde el puente está prácticamente al colapsar. Y la noticia no es una denuncia que manda ningún cubano, no, está puesto en una página oficialista del Ministerio de Transporte, donde supuestamente hicieron un estudio y dicen que no pueden entrar vehículos de carga pesada. Yo pienso que ningún vehículo que fuera lógico, ni de pasajeros, ni un transporte ligero, debería circular por ese puente porque pone en peligro la vida de las personas que por allí circulen. Y así están las carreteras de Cuba, y así están los puentes cubanos, y así está toda la infraestructura de carretera, mientras el régimen, los millones y millones de dólares que recibe por concepto de todos estos eventos y todas estas ferias y todos estos convenios internacionales que hacen en materia de transportación, no van para nada en beneficio del pueblo cubano. El transporte en Cuba, en las principales ciudades y la capital cubana, son un desastre. La gente tiene que acudir a las personas particulares, estos particulares que tienen que comprar ellos las piezas, las partes, el combustible, que tienen que garantizar las reparaciones de sus vehículos y que también tienen que vivir a expensas del soborno de los inspectores corruptos, de los policías corruptos, tienen que vivir preocupados por multas hasta de 27,000 pesos cubanos, que representa muchísimo, casi más de un año de salario de cualquier profesional dentro de Cuba. Entonces no garantizan nada y por otro lado reprimen, humillan, vigilan, asedian y maltratan al que les está garantizando la transportación. Y así como todo, en el día de ayer también, en la noche de ayer, y salió ya las noticias con video y todo, un grupo de madres en la ciudad de Bayamo, de mujeres, porque las mujeres son muy valientes en Cuba. Las mujeres tienen todo el valor que carecen muchísimos hombres dentro de esa isla, que lo que hacen es grabar mientras las mujeres protestaban y empujaban a los policías represores que se llevaban a un joven que había protestado a su vez por los apagones, por la miseria, por la desgracia en la que llevan condenados por tantos años y que el pueblo ya no está dispuesto a seguir aguantando. El pueblo tiene miedo, pero el pueblo también se va cansando y han aumentado en los últimos días los apagones nuevamente. Ahora lo frenaron esta semana porque tienen allí a un viceprimer ministro de Rusia que están firmando convenios también con la dictadura, convenios para fortalecer ¿qué? La represión, el aparato político, para fortalecer el sector turístico, las exportaciones, que es lo que le interesa al régimen opresor castrista, y más nada. El pueblo no va a ver ningún progreso ni ningún avance de todos estos convenios, de todos estos eventos y de todos estos congresos y de todas estas negociaciones que el régimen castrista hace con sus cómplices y colaboradores alrededor del mundo. Lo único que va a ver el pueblo cubano mientras exista la dictadura es hambre, miseria y represión. En las últimas horas también el noticiero oficialista se hizo eco del fallecimiento del niño Damir Ortiz aquí en los Estados Unidos, tratando de quedar bien, ¿no? Cuando han quedado tan mal, porque ellos son los máximos y únicos responsables de este desenlace fatal que ha tenido este pequeño Damir Ortiz, que con solo 10 años estuvo batallando contra el cáncer y estuvo batallando sobre todo con un dictamen médico mal hecho. O sea, le hicieron un diagnóstico erróneo y a partir de ese diagnóstico erróneo le hicieron quimioterapia, le pusieron medicamentos que el niño no requería para el tipo de leucemia que tenía, y lo que hicieron fue acelerar este desenlace fatal que lamentablemente ocurrió en la ciudad de Miami en el día de ayer. Entonces sale el director de hematología, militante del Partido Comunista de Cuba, un sicario de bata blanca,
un colaborador internacional porque ha estado en misiones en Venezuela y en otros países del mundo donde ha ido a llevar la ideología castrista disfrazada de salud, disfrazada de altruismo, disfrazada de colaboración internacional, disfrazado de internacionalismo proletario, como le llama el castrismo, y realmente lo que son es censores y voceros de la ideología comunista y de la ideología castrista alrededor del mundo. Pues este castrista, director del Instituto de Hematología, dice que lamentan profundamente el fallecimiento del niño Damir. Y ese lamento le suena irrisorio, le suena vergonzoso, le suena fuera de lugar y respetuoso con el dolor de la madre de Damir, de los seres queridos de Damir y de los millones de cubanos que alzamos nuestra voz para que ese mismo funcionario firmara un documento para que Damir pudiera salir a tierras de libertad a recibir un mejor tratamiento, donde enseguida que se le hicieron los primeros exámenes se dieron cuenta de que el diagnóstico que le habían hecho en ese mismo instituto y en el Juan Manuel Márquez y en todos los hospitales del castrismo había sido un error. Y a partir de ese error, pues el desenlace fue la muerte del pequeño Damir Ortiz, que pudo haber tenido muchísimo más tiempo de vida y mucha más calidad de vida, al no ser por el grave error del sistema colapsado de salud del castrismo que representa este hipócrita que sale ante la televisión oficialista a justificar lo que no tiene justificación. Leo comentarios. Fran Capote. Buenos días, abajo la dictadura. Fran, por supuesto, abajo todo el tiempo. Alejandro Ramírez. Se acabó la feria y volvieron los apagones en La Habana. Sí, por supuesto, olvídate, los apagones van a seguir y cuando no les convenga colapsan el sistema electroenergético nacional de nuevo, porque a ellos lo que les interesa es seguir vendiendo el petróleo que les llega diariamente desde Venezuela a los supertanqueros de Matanzas, ahí a toda esa zona donde ellos lo venden todo. Ellos lo que están es buscando plata como unos locos para el día que tengan que salir echando un pie, tener suficiente dinero para pagar por su seguridad, por su bienestar, para seguir dándose la vida de lujo y privilegio que la cúpula dictatorial se ha dado hasta ahora, a costa y en detrimencia de la miseria, el hambre, la desgracia y todas las vicisitudes que sigue pasando el pueblo cubano. Esmeralda García Márquez, Fran Capote, buen día, abajo el comunismo, patria, vida y libertad. Iraida Santos. Por Dios, dejen el niño que descanse en paz, no busquen más contenido, por Dios. No, Iraida, no es contenido, es denuncia, es justicia, es decir la verdad. Contenido es lo que hace el castrismo, contenido es lo que hace el necio, un vocero de la dictadura castrista. Contenido es lo que hace Humberto López, Humbretero López, Randy Alonso y todos esos voceros del castrismo opresor, y a esos usted no los critica, a esos usted no los señala, a esos usted le aguanta la muela y le cree, sabiendo que es mentira, las mentiras que diariamente dicen en la televisión oficialista. No, Iraida, no vamos a apagar nuestra voz, no vamos a callarnos ante las injusticias del castrismo, el que usted quiere proteger y cuidar, no lo vamos a hacer nunca. Y bien Alcarazo, saludos de La Habana, Cuba, saludos y bendiciones. Libre del comunismo, buenos días. Gracias a Libre del Comunismo fue que se puso la publicación de ¿cómo se llama esto? De Bayamo, de las madres de estas mujeres cubanas valientes que se le enfrentaron ahí a los policías. El video es cortesía de Libre del Comunismo, una página que también se dedica diariamente a denunciar los males y los crímenes del castrismo, y lo hacemos con la inmediatez y la veracidad que el régimen castrista y su prensa oficialista jamás hace. Yuraima León Naranjo, buenos días y bendiciones para ti también, Yuraima. Y señores, no nos podemos callar, eso es lo que quiere la dictadura, estas ciberclarias del castrismo que salen a defender las mentiras del régimen opresor castrista y la falsa revolución, que lo que ha sido es una involución que ha hundido al pueblo cubano en la desgracia, en la miseria, en la separación familiar, en el dolor y en todo lo que conocemos, y ahora se beneficia de los cubanos que vivimos en libertad porque dejamos familiares ahí dentro de Cuba y seguimos manteniendo la dictadura castrista con los dólares que no querían y no necesitaban y que ahora no lo quieren pero lo necesitan. Esa hipocresía no la vamos a hacer. Vamos a seguir alzando nuestra voz y vamos a seguir denunciando al castrismo como el máximo responsable de los males del pueblo cubano en los últimos 66 años. Alejandro Ramírez, comentarios sobre las manifestaciones contra Trump. Coméntanos sobre las manifestaciones contra Trump. Coméntalo tú, publica esas manifestaciones contra Trump. ¿Cuáles son las manifestaciones contra Trump? Aquí no hay ninguna manifestación contra Trump, aquí lo que hay es una manifestación mediática de Telemundo, Univisión, de periodistas que siempre han estado al servicio del globalismo y de la izquierda y del Partido Demócrata, que lo que están haciendo ahora es tratando de tergiversar. Miren, señores, si Trump está haciendo la reciprocidad de aranceles, y la gente tiene miedo por eso, no tengan miedo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que por muchísimos años todos estos países a los que Trump recíprocamente, porque así lo dice la palabra,
firmó estos aranceles, tenían aranceles mucho más abusivos en contra de los Estados Unidos. Y ningún demócrata, ningún miembro del Congreso, ningún miembro del Senado de los Estados Unidos jamás dijo nada, ni alzaron la voz cómplice, porque muchísimos de los demócratas se beneficiaban de esos aranceles abusivos que muchos países tenían contra el comercio de los Estados Unidos. Ya eso se acabó, se acabaron los abusos, se acabó la censura, se acabó la fake news media, se ha acabado todo el relajo y toda la infamia que había en los Estados Unidos, mientras los demócratas en los 8 años de Obama y los 4 años de Biden trataron de silenciar con la complicidad de los medios y de las redes sociales también, que fueron muy cómplices. Gracias a Dios, ya X está en manos de Elon Musk. Gracias a Dios, ya Facebook, una semana antes de que Biden saliera de la Casa Blanca, su presidente, el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, hizo las declaraciones de que no iban a censurar y hasta ahora lo están cumpliendo. Gracias a Dios, estamos viviendo en los Estados Unidos y en el mundo un nuevo renacer de libertad de expresión, de libertad de prensa, un nuevo renacer de poner a los Estados Unidos donde siempre estuvo, a la cabeza, a la vanguardia de todos los países del mundo, como el país más desarrollado, el país más democrático, el país que ha ayudado a todos los países donde hay regímenes dictatoriales alrededor del mundo a liberarse de esas plagas que es el comunismo, que es el castrismo, que es el sandinismo, que es el narcochavismo y que es la izquierda universal, que es la desgracia del mundo. Alejandro Ramírez, eso es lo que quería que dieras tu opinión, solo eso, hermano. No, y ahí la estoy dando, mi hermano. Aquí no escondemos nada. Yo hice un escrito hace 2 días que me censuraron y me dijeron que Trump estaba igual que Fidel Castro y que yo soy un comunista, porque yo hice mi apreciación económica. Yo estudié economía y es verdad que estudié economía socialista, que era lo que te daban en Cuba, la economía capitalista. Cuando tú estudiabas en la universidad, economía te la daban muy por arriba. Lo que te daban era el capital y toda la porquería y la economía planificada y todo el invento de la economía socialista, que al final nos hemos dado cuenta que es fracasada. Y fíjense si es así, que todos los países que eran socialistas están utilizando el modelo económico capitalista como la única vía hacia el desarrollo económico de sus naciones. Y Cuba está tratando de hacer lo mismo, pero manteniendo un régimen dictatorial, un régimen explotador, un régimen comunista. Quieren establecer un régimen comunista con una economía aparentemente capitalista que no va a funcionar. Porque lo que no funciona en Cuba no es la economía, lo que no funciona en Cuba es el régimen opresor que por 66 años lleva al pueblo explotándolo y violándole todos sus derechos elementales y ha acabado con la economía, con la sociedad y con todas las esferas de la nación. Es una gran realidad. Jubel Hernández, saludos y bendiciones. Alberto García, saludos Juan, que tengas feliz comienzo de semana y bendiciones. Igual, muchas bendiciones para ti. Alberto Daniel San Climén Migoya, buenos días hermano mío, bendiciones. Lucrecia Barrio, intervención militar de Estados Unidos con garantía de anexión, fin de la pesadilla cubana. Sí, pero muchísimos cubanos le han metido miedo. Recuérdense que el comunismo es un coco, como el coco aquel que nos decían cuando niños. Cuidado el coco, y el coco de los comunistas es la libertad, es la democracia, son los Estados Unidos. Ellos siguen como una sanguijuela pegado al dólar, pegado a las familias, a las remesas, a la recarga, a los envíos, a los viajes de los cubanos alrededor del mundo, que hemos tenido que salir en millones huyendo del castrismo opresor, pero siguen viviendo del capitalismo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La intervención militar, muchísimos cubanos todavía no la aceptan porque no la entienden. Y fíjense si es así, que en 1901, cuando se establece la enmienda Platt lo que decía era que en caso de que se viera en peligro la democracia y la libertad que los Estados Unidos ayudaron a alcanzar al pueblo cubano en el 1898 con la capitulación del gobierno español, del régimen colonialista español, pues simple y llanamente decían que los Estados Unidos irían a apoyar al pueblo cubano y a la democracia cubana para restablecer el orden constitucional, y con la misma se iban. Sin embargo, muchísimos izquierdistas, socialistas y comunistas de aquella época tuvieron terror, y ya en los años 30, cuando la caída de Machado, pidieron eliminar del Congreso, del Congreso y de la Constitución cubana la enmienda Platt. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no les convenía que los Estados Unidos fueran el ojo visor y cuidador, ¿no?, de la democracia y la libertad en Cuba. Todas estas cosas que fueron sucediendo fueron las que dieron como consecuencia que en el 1959 el tirano Fidel Castro se hiciera del poder en complicidad con muchos poderosos dentro de Cuba y alrededor del mundo, y los 66 años de desgracia que ha vivido el pueblo cubano. La intervención militar quirúrgica, porque es quirúrgica, es llegar nada más a punto cero, al Comité Central, a los lugares donde vive la cúpula dictatorial castrista, que ellos mismos han establecido un conveniente apartheid, y ahí se acabó la mal llamada Revolución Cubana, y Cuba entraría en un periodo rápido de transición hacia la libertad y hacia la democracia, que en un año
nadie conocería Cuba, que hoy parece Beirut después de los bombardeos, hoy parece Hiroshima después de las bombas atómicas, hoy parece los peores países por donde han pasado las devastaciones más grandes de la historia de la humanidad. Es una gran realidad. Alejandro Ramírez, Cuba tiene que ser un Estado libre asociado americano. Ojalá. Pavel Carmenate Rodríguez, matándonos de hambre día a día, hermano, pero solo de veras que esto está bien en candela y a estas personas más nacidas no les importa niños, ancianos, menos personas impedidas como yo, porque aquí dentro la vida está dura por culpa de esta dictadura opresora y ahora es con tremendo chucho con la corriente. Viva Cuba libre. Todos estos vividores al final de la vida va pasando y ellos están viviendo como les da la gana a costa de los que estamos aquí dentro. Un saludo grande desde La Habana City, Cuba. Cuba libre, mi hermano. Bendiciones para ti también. Varadero, les queda poco, ojalá. Ayer mismo fue el cumpleaños de Willy Chirino. Ayer Willy Chirino cumplió 78 años. Desde aquí le envío un saludo. A Willy lo conocí ahí en el Río, en la 27, en el negocio de mi tío Mickey. Y tuvimos un comentario al principio de llegar aquí en el año 2004 y yo muy contento. Yo dije, bueno, ya viene llegando y mucha esperanza. Y cuando vi lo que pasó el 11 de julio del 2021 en horas de la mañana, dije, ahora sí, coño, ahora sí Cuba va a ser libre. Pero lamentablemente no pudo ser porque estábamos bajo un gobierno demócrata y Biden enseguida trató de ponerle el parche a la llaga para evitar la caída del castrismo. Es una realidad. Pero Cuba merece ser libre, el pueblo cubano merece vivir en libertad. Juzbel Hernández, la realidad es que la única solución al problema de Cuba y se acabe esa dictadura es que Trump mande al Comando Sur en una operación relámpago y Estados Unidos se quita el mayor cáncer del Caribe. Es verdad, tienes toda la razón. Lucrecia Barrio aboga por la anexión y la intervención militar al PSC terrorista. Hemos abogado, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay muchos cabilderos dentro del Congreso y dentro del Senado de los Estados Unidos, sobre todo demócratas y rinos del Partido Republicano y cubanos americanos también, que no quieren esa opción. En el año 1991, cuando se estableció el Center for Free Cuba y el Acta para la Democracia en Cuba, lo primero que dice es para establecer una transición pacífica en Cuba. O sea, los mismos cubanos y cubanos americanos dentro de los Estados Unidos trataron siempre de dejar claro que no querían la intervención militar como la vía para la libertad de Cuba, sino una transición pacífica. Incluso un plebiscito vinculante quieren mucho, donde el Partido Comunista de Cuba tenga participación política también, cosa que yo no estoy de acuerdo. Lo primero que tiene que pasar en una Cuba libre es que el Partido Comunista de Cuba sea abolido y exterminado de la vida política cubana por sus crímenes de lesa humanidad, no solamente contra el pueblo cubano, sino contra todos los países donde ha llevado su ideología de miseria, de hambre, de odio, de desgracia y de muerte. Alejandro Ramírez, los puertorriqueños son un Estado libre asociado y no dejan de ser puertorriqueños. Sí, por supuesto. Es que el contexto de Puerto Rico es bien distinto. Yo estuve en Puerto Rico, he estado allí, he hablado con todas las esferas de Puerto Rico, he hablado desde los anexionistas hasta con los independentistas. Y el puertorriqueño es una cosa típica. El puertorriqueño, la mayoría de los que no quieren que cambie el estatus actual que tiene la isla de Puerto Rico, son los mismos independentistas. Por un lado te dicen que sí, pero por otro lado te dicen que no, porque muchísimos independentistas viven del welfare, viven de las ayudas que el gobierno federal, como una tubería, le pone a Puerto Rico desde el año 1953 cada año en su presupuesto. Y no les conviene para nada que Puerto Rico ni sea un Estado libre e independiente, ni mucho menos a otros les conviene que sea un Estado de la Unión, porque entonces tendría muchísima más fiscalización, tendría que cumplir con muchísimos más deberes para los Estados Unidos y eso nunca ha convenido. Eso se va a quedar así. Siempre van a haber votaciones para que pasarlo a Estado de la Unión o para que sea un país libre. Y Puerto Rico, como mejor le conviene en las condiciones actuales vivir, es como ha vivido hasta ahora. Es una gran realidad. Lucrecia Barrio, anexión es libertad garantizada, es sentido común. Ok, bendiciones para todos, señores. Les deseo un lindo inicio de semana. Seguiremos desde la tijera denunciando los crímenes del castrismo y señalándolos como los máximos y únicos responsables de toda la miseria, toda la desgracia y todas las vicisitudes que pasa el pueblo cubano desde el año 1959. Les agradezco siempre sus colaboraciones, que sigan nuestra página, que la compartan para poder llegar a más personas con la verdad que el régimen opresor castrista a través de su prensa oficialista y la prensa internacional al servicio de la izquierda y del comunismo callan sobre la realidad cubana. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Dios me los bendiga a todos.